Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Morphy. Les cuento que el día de hoy tenemos al invitado probablemente más inteligente que se ha dado una vuelta por este canal. Tengo el honor de entrevistarle, de conversar un rato con Inti Gronenberg. Para mí, una de las pocas personas que todavía hacen que mantenga fe en la política ecuatoriana, que impulsa mucho la tecnología en el mundo y que nos habla de ciencia como cristianos y quiere aplicarla para salvar el mundo. Literalmente, Inti inventó una máquina que es capaz de extraer hasta 80 toneladas de basura diarias de un solo río. Así que agarren su bebida, su snack favorito, pónganse sus audífonos y conversemos un rato con este crack. Inti, muchas gracias por aceptar esta invitación. Te presento Osvaldo, Dani, somos del equipo de Morphy. Estos muchachos que están completamente apasionados por la tecnología y que creemos que es una de las pocas cosas que puede realmente cambiar el mundo. Somos ecuatorianos de corazón y realmente estamos súper agradecidos de estar el día de hoy compartiendo con un crack como tú. Nosotros no les decimos genios, sino cracks a las personas que no sé, se creen que pueden cambiar el mundo. Así que gracias por aceptar esta invitación, Inti. El gusto es mío, Charlie, Osvaldo, Dani. Excelente canal el que ustedes están generando. Me enteré hace pocas semanas y bueno, ya creo que soy un fiel fan. He estado viendo algunos de los videos que ustedes están generando, así que felicitaciones también. Muchas gracias, Inti. Algo que quería comentarte igual es que siento que una de las cosas que podríamos colaborar, como que a corto plazo, es justamente generar contenido para tratar de dar a conocer un poquito más el proyecto que tú estás manejando, que me parece increíblemente chévere, productivo, innovador, y siento que la gente no logra comprender hasta cierto punto cómo funciona, cuál es el alcance, cómo podrías llegar a innovar nuestras vidas. Entonces, yo cuando estaba viendo tus entrevistas, yo estaba pensando en el guión del video, ¿no? De cómo se va a llamar, cómo sacar 80 toneladas de basura de un río y hacer un recorrido por algunos ríos en el Ecuador, documentando cómo está la basura. Porque siento que necesitamos volverlo visual, no sé si me entiendes, para que la gente se apodere del problema y diga, bueno, hay que cambiarlo. Siento que es por ahí el asunto. Inti, te cuento que estaba viendo un par de entrevistas tuyas desde hace 2 años que ganas este premio de MIT y bueno, entras con fuerza al Ecuador nuevamente, regresas a tu patria y dices, acá es donde hay que invertir, acá es donde vengo a dejar el legado que estudié, que he investigado tantos años. Y siento que hasta el 2020 has tenido muchas trabas, ¿no? Para poner en práctica el proyecto. Quisiéramos que nos actualices un poquito en este tema. ¿Cómo está el sistema que quieres implementar acá? ¿En qué punto está? ¿Dónde lo quieres poner? ¿Ya está puesto? Coméntanos, Inti. Claro que sí. Gracias por la oportunidad de poder conversar. Bueno, Iction es un emprendimiento tecnológico que nace ya hace 3 años en Londres, en Reino Unido. De hecho, las oficinas principales de nuestra empresa están en el Imperial College London, que es la segunda universidad a nivel de innovación en toda Europa, a nivel europeo. Nosotros hemos venido desarrollando ya 3 tipos distintos de tecnologías. No tenemos una, sino tenemos ya 3 patentes en distintas fases de desarrollo, ¿no? Tenemos un sistema que es el que más estamos trabajando en tema de recursos, que se llama Azure. Es el sistema que tú mencionaste en la previa, que tiene una capacidad de extracción de 80 toneladas al día y es el sistema de mayor capacidad de extracción a nivel global al momento. Y tenemos otros 2 desarrollos, un sistema que se conoce como Cobalt, que es una turbina que es capaz de extraer plásticos de áreas costeras y puede usar la corriente del río o la corriente del océano para generar la energía que se necesita para extracción. Y un tercer sistema que está menos desarrollado y está en el pool de proyectos nuestro, que se llama Ultramarín, que es una turbina más grande que esperamos en un futuro pueda ser instalada en buques de gran calado para que estos a su vez extraigan material.
nosotros tenemos ya como empresa más de una docena de reconocimientos a nivel internacional. Levantamos ronda de inversión el año pasado en Reino Unido, más de 1.200.000 en libras esterlinas. La mitad de eso viene del gobierno británico. El gobierno británico es el principal aliado de esta empresa, de Iction. Y al momento nosotros ganamos una competición global de la fundación de Mark Benioff. Mark Benioff es un visionario estadounidense, el fundador de Salesforce. Él hizo una competición global el año pasado para buscar soluciones que trabajen como coalición en 11 países con sistemas de extracción de plásticos en ríos, y nosotros fuimos uno de los ganadores. Qué cool. Y esos recursos, que son $1 millón, estamos trayendo al Ecuador. De hecho, una de nuestras primeras intervenciones está planificada para que sea acá en el país, en el río Puerto Viejo. El sistema se está diseñando en Reino Unido, se va a construir en Reino Unido el sistema para el río Puerto Viejo, y lo vamos a instalar probablemente en el primer quarter, en el Q1 del siguiente año, entre enero y marzo, para que funcione en el río Puerto Viejo. Ese es más o menos el estado de la compañía, ¿no? En resumen, ronda de inversión levantada en la inversión semilla, más de 1 millón de libras esterlinas, más de una docena de competiciones ganadas a nivel global, y este contrato que ganamos como resultado de haber ganado esta propuesta de Mark Benioff, y con eso vamos a trabajar en el Ecuador. Me parece chéverísimo que, bueno, hace 2 años vemos un futuro brillante para tu proyecto, para ti. Ganas el primer premio, el del MIT. No sé si fue el primero, fue uno de los que sonó por acá fuerte. Y bueno, yo me alegré un montón. Dije, qué crack, en serio, lo vamos a implementar acá. Y siento que en estos 2 años, dentro de todas estas trabas que ya nos vas a contar, cayó la pandemia. Creo que fue la cereza del pastel para ti, ¿no? No sé hasta qué punto, porque creo que nos ha afectado a todos, afectó este tema al proyecto. ¿De qué forma, no sé, ralentizó todo? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, el premio, el reconocimiento del MIT no fue el primero. De hecho fue ya un reconocimiento del trabajo que veníamos haciendo como empresa ya 2 años en aquel entonces. El reconocimiento del MIT, primero, que viene de la revista del MIT Technology Review, que es la revista de divulgación tecnológica más antigua de la humanidad. Fue la primera que se creó con fines de divulgación de tecnología. Y es una competición, quizás en tema de reconocimiento de generación tecnológica, de las más importantes a nivel internacional, ¿no? Ellos lo hacen a nivel global y escogen en varias regiones, tienen las distinciones más altas. Una de estas es el premio al inventor del año, que sí, hace 2 años recayó en mi persona, y fue en realidad un gran honor, ¿no? Llegar a tener esa distinción, la primera vez que un ecuatoriano gane esa distinción, pero no la primera vez que un ecuatoriano está en la lista. De hecho, hay 2 ecuatorianos antes de mí que también han logrado llegar a la lista, ¿no? Entre ellos Andrés Caicedo, que hace un trabajo excelente en la Universidad de San Francisco. Respecto a la pandemia y respecto a las limitaciones, es un tema lamentable, y no es un tema, si bien es cierto, la pandemia nos ha afectado a todos los países a nivel global. Es muy distinto hablar de una empresa de desarrollo tecnológico en Reino Unido como Iction, con su base de desarrollo allá, con los recursos, como les mencionaba, del propio gobierno británico, y con todo el aparataje del ecosistema de emprendimiento e innovación, que hablar de un emprendimiento tecnológico en el Ecuador. Y claro, nosotros vivimos esas 2 realidades, ¿no? ¿Qué es desarrollar tecnología en Reino Unido y todos los recursos? De hecho, nosotros volvimos a recibir asistencia del gobierno británico a raíz de la pandemia. Ganamos una competición que se abrió para las empresas a las cuales el gobierno británico apoya, que desarrollan tecnología, que son emprendimientos, y lo cual nos ha mantenido, ¿no? Y es una realidad. De hecho, se miden indicadores
el Reino Unido está en el puesto 5 a nivel global en generación de innovación. El Ecuador está en el puesto 97 de 129 países. Es una diferencia abismal y eso de sistema, de cómo generar innovación y emprendimiento en el país. Un país que no le falta talento, ¿no? Lo que le falta son oportunidades. No es falta de talento lo que sucede aquí en el país. Lo que sucede aquí es que tenemos una clase de política corrupta y caduca que sigue pensando en ideologías del siglo pasado, mientras incluso los vecinos siguen avanzando, ¿no? Siguen entendiendo de que el futuro de los países es generar innovación, apoyar a los emprendimientos para que se vuelvan grandes empresas y a su vez generen empleo. Por lo cual es muy retador hacer, por un lado, emprendimiento y por otro, si ese emprendimiento busca generar tecnología, más aún si esa tecnología es física, ¿no? Porque requieres muchos recursos para poder desarrollarla desde cero. Dale, Dani. Y en este sentido, y ahora que topas este tema de la situación geopolítica, podemos llamarlo, que tenemos en nuestro país versus las situaciones a las que tú te enfrentas en Reino Unido, por ejemplo, ¿cómo tú ves que puede cambiar esta realidad? En específico en el tema del emprendimiento, si bien para todos creo que es conocido que el Ecuador es uno de los países que más emprendedores tiene, que más empresas genera o pymes genera cada año, pero lamentablemente esas empresas cierran casi que al año, o muy pocas superan los 3 años de vida, ¿no? Y en esta experiencia de tu vuelta al Ecuador como empresario, ¿cómo ves que este ecosistema puede mejorar, llamémoslo así, ¿no? Si no cambiar por completo, ¿cómo puede mejorar? Que no sé si desde la política pública, desde la inversión de capital privado, ¿cómo tú lo ves desde la visión de Iction también? Y muchas gracias por la pregunta. De hecho, yo salí del país a estudiar un doctorado y mi doctorado es justamente relacionado a ecosistemas de innovación y emprendimiento tecnológico. Yo hice un doctorado en la Escuela de Ingeniería y Diseño, en donde se analiza, el departamento donde yo estudié, analizamos a nivel ecosistémico cuáles son las condiciones para generar emprendimientos tecnológicos. Y voy a tratar de explicar muy brevemente qué significa esto, porque primero el concepto ecosistema, ¿no? Que yo escucho que muchas veces se prostituyen las palabras sin entender el concepto base, ¿no? Entonces, el primer encuentro que yo tuve con estos temas, ya si se puede llamar semánticos, es darme cuenta de que no sabemos qué es un ecosistema. Y luego nos vamos a dar cuenta de que incluso el tema va lo mismo en innovación. ¿Qué es innovar? Y depende mucho de quién lo hace. Entonces, y tiene mucho que ver, no por, como yo os decía, una falta de capacidad, sino que en otras sociedades estos amados ecosistemas se desarrollan de forma estratégica. No son emergentes, sino son apuestas de las sociedades para empezar a generar condiciones para que se den emprendimientos de base tecnológica con capacidad de crecimiento y escalabilidad. Entonces, el ecosistema en este caso de emprendimiento e innovación, se vuelve el trabajo organizado entre el sector público, entre la academia y el sector privado, para que generar las estrategias, las políticas en conjunto, de forma sincronizada, para reducir la tasa de fallo de emprendimientos, para mejorar su tasa de escalabilidad, que es la de crecimiento, y para mejorar sus niveles de financiamiento. Entonces, esto va hacia lo segundo que tú comentabas. Un país, por ejemplo, en donde se tiene una alta tasa de emprendimiento temprano, que es el caso ecuatoriano, y que muchos países desearían tener. No en todos los países la gente emprende cuando existen crisis o existen problemas. En muchos incluso la gente baja los brazos. El ecuatoriano tiene esa capacidad de enfrentar la incertidumbre tratando de buscar oportunidades. Una de esas es el emprendimiento. Pero
un talento en el cual no existe una política sincronizada entre el sector público, el sector privado y la academia para generar esas condiciones de ecosistema, es un sitio en el cual la tasa de fallo es muy alta, y es el caso ecuatoriano. Solamente 2 de cada 10 emprendimientos sobreviven luego del segundo año, porque no hay ese trabajo mancomunado. Porque no se entiende qué es innovación, porque la innovación para el emprendimiento no son más que invenciones comercializables, generar inventos que tengan una capacidad de ser comercializados en un mercado. Para generar esos inventos se necesitan recursos, muchos de ellos en etapa temprana reembolsables. Y ahora, ¿por qué no se ha dado todo esto en el país? La verdad sea dicha, los gobiernos y el poder económico y político en el país han apostado a todo, menos al talento humano. Han apostado al tema de generar petróleo, luego va a ser la minería, pensaron en cambios de matrices productivas, pensaron en poner ciudades del conocimiento en zonas alejadas de las zonas industriales. Entonces, todo en lugar de pensar en desarrollar la matriz existente de los emprendedores, de las pequeñas empresas. Entonces, sí, hay mucho de falta de visión de las élites económicas y políticas en el país, ¿no? Las razones por qué no confiamos en el talento ecuatoriano, hay mucho por discutir en ese tema, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Me parece a mí muy interesante y que podemos hacer una relación con el podcast que tuvimos la semana pasada con Nico. Nico nos mencionaba que la gente que triunfa, que es ecuatoriana, no triunfa en el país, sino más bien triunfa en el exterior. Y yo creo que este es un tema de relevancia porque, como tú ya mencionaste, los gobiernos, el país como tal, no se ha concentrado en materializar y fortalecer el capital humano, sino más bien es ok, tenemos petróleo, ok, tenemos la minería, explotemos estos recursos, pero ¿cómo explotamos los recursos humanos en este caso? Cuando no tienes, como tú mencionas en este instante, un ecosistema que permite el desarrollo de este capital humano. Ahí está el key del asunto, ¿no? La parte clave. No todos los ecuatorianos que han triunfado, digámoslo así, han tenido que salir, pero claro, hay condiciones favorables fuera, ¿no? Y por eso se dan... no en todo lado hay que saber escoger, pero por eso se da la conocida fuga de cerebros, ¿no? De mucha gente que termina siendo emprendiendo, generando cosas afuera del país, ¿no? Pero les puedo poner casos de gente que ha generado tecnología. Ustedes de hecho presentaban uno en el video que generaron de los inventos hechos en el Ecuador, y es la empresa Certecpet, que si bien es cierto, Eduardo López la lidera, pero Byron es el inventor. Byron López, hermano de Eduardo, es quien genera las patentes de los sistemas. Ya nos llamaron a jalar las orejas por ese tema. No creo a jalarle las orejas. Saludos, bueno, a Eduardo, Byron, a gente con quienes hemos conversado de esto, ¿no? Justo lo que estamos hablando ahorita. Y bueno, Certecped es una empresa quizás no muy conocida, pero que generó una patente que se vende ya en una decena de países, ¿no? Decenas de países, de hecho. Y claro, es esta cuestionamos lo mismo, lo que estamos hablando aquí, ¿no? Cómo aprovechar el talento humano. Y eso son políticas de gobiernos, ¿no? En Noruega, si ponemos un ejemplo, y esto mucha gente no conoce, pero Noruega, bueno, yo tengo también nacionalidad noruega por lado paterno, mi padre es de allá, mi familia también, y mi abuelo me comentaba que hace post Segunda Guerra Mundial Noruega era un país pobre, era un país que, si bien es cierto estaba en Europa, pero era un país que tenía escasos recursos, estaba dentro del subdesarrollo, y Noruega y Ecuador hacen algo interesante, que es los dos países apuestan al petróleo. La gran diferencia es que Noruega decide que los excedentes petroleros, todos los recursos del petróleo noruego, se fueron al tema de Research and Development, investigación y desarrollo, al tema de apoyo a emprendimientos, apoyo al tema de universidades,
apoyo a universalizar la educación, dar acceso a la educación a todos. Esa es una apuesta al talento humano desde política de Estado. Y los resultados es que apuestan a un tipo de commodity y con los recursos de eso se encadena la matriz y se diversifica la matriz productiva. Pero eso no pasó acá en el Ecuador. ¿A dónde fue el recurso de las 2 olas del boom petrolero? ¿No? Una recientemente del 2002 al 2013 más o menos, y la anterior en los años 70. Cuando uno analiza, no en toda su cantidad, pero la gran mayoría se van a los temas fiscales, no a temas de inversión, en temas relacionados a apoyar a los emprendimientos, a las pymes, porque no se ha creído en el talento humano ecuatoriano. Esa es la realidad. No, hemos creído que todo puede venir desde afuera y no hemos creído que la gente del país puede sacarlo. Y esos son los mitos que hay que romper. El ecuatoriano no es ni mejor ni peor que nadie. Somos igual de capaces. Lo que se necesita es generar las condiciones. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, esta idea de cerrarnos como país? Es decir, hace algunos años se tuvo esa idea, ¿no? De cerrarnos como país, cerramos y penalizamos algunas importaciones, supuestamente para favorecer a la industria local. ¿Cómo tú ves este tipo de políticas públicas que al parecer buscaban fomentar la competitividad dentro del país, pero que a la larga, después de algún tiempo, nos damos cuenta que por ahí no lograron el resultado que se deseaba, ¿no? Es un tema bastante complejo e interesante, ¿no? De hecho, yo antes de salir del país, decidir salir a estudiar, yo salí con una beca del gobierno, ¿no? A estudiar mi masterado y mi doctorado. Yo trabajaba aquí en el país como gerente de manufactura de una empresa que hacíamos de ensamblaje de artículos electrónicos. Y muchos de estos artículos llegaron a ser temas relacionados a la política de cambio, entre comillas, porque no entendían tampoco el cambio de matriz productiva. Y empezaron a generar, por ejemplo, el mercado de ensamblaje de celulares aquí en el Ecuador. Por ley, había un porcentaje de celulares que tenían que ser ensamblados aquí en el país, de todo lo que vendían las operadoras de telefonía. Y generó toda una nueva industria, ¿no? de ensamblaje de celulares que daba empleo en su tiempo a casi 1.200 familias. Ahora ya no existe. Ya todo esto, me parece que hay una sola, si es que existe todavía, de ensamblaje de todas las que estuvieron. Y mucho tuvo que ver con, por un lado, una decisión de crear un mercado artificial por ley, ¿no? Que hay muchos que dicen el generar este tema de que se manufacturen ciertos componentes en el país es lo adecuado. Esa es mi visión, de hecho. Pero hay otros que dicen que no es bueno generar esos mercados, si se puede decir de alguna forma, artificiales. Y fueron quienes tenían esa visión. Entonces terminó siendo un conflicto interno en el gobierno anterior entre la visión de producción y la visión de exportación, de comercio y exportación, que ahora es un solo ministerio, antes eran dos, que terminó destruyendo eso. Entonces, destruyó algo que se generó que daba trabajo a 1.200 personas. Y esa es otra condición del Ecuador. El empleo adecuado en el país siempre ha sido bajo, incluso antes de las dictaduras, y el subempleo alto. Y una de las condiciones, de las razones por qué el subempleo es alto y el empleo adecuado bajo, es por la falta de capacidad de industrialización del país, por este tipo de decisiones, por no tomar una decisión como país hacia dónde queremos ir, hacia qué queremos apostar. Son muchos temas interesantes técnicamente de discutirlos, ¿no? Que han generado esas consecuencias de un país con una alta tasa de subempleo, ¿no? Históricamente hablando. Me parece fascinante cómo políticas tomadas hace, no sé, 40 años y un efecto mariposa ahí pueden haber distanciado tanto, ¿no? A dos países que aparentemente eran parecidos. Y cómo por ahí la política sigue siendo esta herramienta lamentablemente única, indispensable para que se
se den estos destinos, ¿no? Siento que, por comentarte algo medio interesante, Dani es de Riobamba, yo soy de Ambato y fuimos a Quito a estudiar. Y en Quito yo creo que alguna vez conté unos 100 coworkings. Siempre estuvimos en este pseudo ecosistema emprendedor, siempre yendo a charlas, viendo gente que quería salir adelante con ideas, proyectos, etcétera. Pero siempre yo sentí esta falta de apoyo económico, ¿no? Siempre fue como buenas ideas, gran talento se reunía, pero siempre faltaba el dinero, el no reembolsable, como tú sueles decir. Y siento que puede apoyar la empresa privada, pero el Estado creo que es el agente correcto ahí, ¿no? Creo que es el único que puede dar apoyo en esta parte. Y aquí viene mi pregunta. Yo siempre he sido peleado con la política. Siento que uno es dueño de su destino y uno tiene que trabajar en ello. Pero siento que si queremos cambiar el país, lamentablemente ciertos jóvenes vamos a tener que irnos metiendo poco a poco en la política, porque siento que es la única forma en la que vamos a cambiar algo de esto. Porque podemos tener una empresa exitosa, pero nada más, ¿no? Es un dilema para mí este. No sé qué piensas tú al respecto, Inti. Me hace sonreír, Charlie, porque es es un debate súper interesante ¿no? De qué hacer y bueno, no sé por qué justo tenía coincidencia este libro. Les recomiendo leerlo a quienes les interese el tema. Es una investigadora de Reino Unido, Mariana Mazzucato. Es profesor en la University College London, y este libro se llama El Estado Emprendedor, The Entrepreneurial State, ¿no? Es una autora, investigadora que yo admiro mucho, y ella nos hace una pregunta y nos dice, de hecho recientemente vi que se viralizó un video de un diputado español que mencionaba temas desde dónde salen muchos de los desarrollos tecnológicos que conforman ahora el iPhone. Y la respuesta es de inversión estatal. El Internet, lo que es la base de toda la tercera y cuarta revolución industrial, son inversiones estatales del gobierno estadounidense en este caso. El Internet per se, todo lo digital funciona a través de eso. Entonces, si no hubiese habido un Estado con una inversión sostenida para generar ese desarrollo, el mundo que conocemos no existiese, ¿no? En todo su desarrollo tecnológico. ¿Cómo hubiese sido la pandemia sin lo digital, ¿no? Sin estas herramientas? Entonces, y en este ejemplo que les pongo, el iPhone, él mencionaba, este diputado en España, mencionaba muchos de los componentes que ahora forman ese celular vinieron de inversión pública o de institutos de investigación públicos a nivel global. Entonces, sin una visión, y ese es el reto de cambio de época y de mentalidad que vimos, sin una visión de apostar y de invertir a los desarrollos tecnológicos de una sociedad, no es que no se genera innovación en un país, sí se genera, pero la generan los quintiles más altos. El emprender en generación de tecnología se vuelve algo elitista. Lo hacen los hijos de las familias que tienen recursos. Porque el generar una tecnología, hay una escala que mide el desarrollo tecnológico que se llama Technology Readiness Level, que mide desde la concepción inicial, que es el 1, cuando uno tiene una idea en un computador, al nivel 9, que ya es una producción en masa. Tiene una serie de desarrollos y avances que pueden durar años, ¿no? Si estamos hablando de un desarrollo súper radical como SpaceX de Elon Musk, ese tiene décadas, ¿no? Entonces hay otros que toman años, dependiendo de la complejidad de desarrollo, ¿no? Hay el Hyperloop de Vivo Vesta, que es estos nuevos sistemas de transporte, igual tiene décadas. Y esos estados que apoyan eso son estados con ya una visión de innovación en el emprendimiento, meramente. Nosotros estamos en el otro espectro de la moneda. El Ecuador todavía tiene emprendimiento por necesidad. La mayoría de la gente emprende porque no tiene un trabajo o porque perdió su empleo.
lo cual no está mal esa decisión de emprender. Pero si hubiesen las condiciones, si hubiesen aceleradoras de emprendimiento tecnológico, por ejemplo, en cada universidad, técnicamente diseñadas, con financiamiento no reembolsable en la etapa temprana, te permite empezar a generar esos recursos. Y si hubiese ya un tema de política pública de inversión de riesgo desde lo privado, te permite aprovechar esos desarrollos de las aceleradoras para que invertir y empezar a generar incluso una diversificación de riesgos. Todo esto es parte de ecosistemas que se vienen diseñando en otras partes hace más de 50 años, pero acá no llega. Wow. Y si es que nosotros, 50 años en el extremo, ¿no? Estados Unidos en este caso, Reino Unido empezó hace 15 años, en realidad ya a hacer el cambio decidido. Pero ahí viene la respuesta a lo que yo concluí en el tema, Charlie, de si no hacemos estos cambios y no los proponemos, ¿quién los va a hacer? Porque la mayoría de gente que está en el poder vive en un oscurantismo tecnológico, cuando duras penas saben manejar el WhatsApp. Entonces, mientras el mundo avanza y la tecnología, como ustedes promulgan, puede ser bien utilizada, el motor del desarrollo de las sociedades, tenemos políticos que muchas veces les cuesta conectarse a un webinar, ¿no? Entonces, hay que pensarlo, ¿no? Y sí creo que es necesario que haya nuevos liderazgos que busquen, ¿no? Y con esto concluyo la idea, pero eso es del Estado. La idea del Estado en sí es la diversificación de labor y buscar la representación de cambio. Yo sé que está destruida por la corrupción, pero también no podemos ser entes pasivos ante todo ello, ¿no? Yo solo quería enfocarme en una idea que desarrollaste ahora, y es precisamente el tema de una arista de este ecosistema, ¿ya? Que es el tema de las universidades. Entiendo que también uno de tus proyectos es PhD Network, donde he tenido el gusto de participar en algunos foros también, donde he visto cómo mucha gente de ciencia, llamémoslo así, pues está haciendo su aporte, ¿no? Desde este sentido de corresponsabilidad ciudadana, siento yo. Pero centrándome en esta arista y con conocimiento de causa, quisiera, y sé que no tienes como la bolita mágica para saber qué es lo que pasa en todo el Ecuador, pero creo que precisamente por esta red puedes tener una idea más alcanzable de nuestra realidad. ¿Qué ves que le hace falta a la universidad? Por un lado está el tema de que a los investigadores no se les deja investigar, se les hace preparar para clase, cuando en otros países los investigadores se dedican a investigar nada más, donde tenemos un sistema que las universidades tienen que pasar o acreditarse, y quienes acreditan muchas veces no han pisado nunca una universidad, ¿no? Entonces, por estas dos vías, ¿no? Y la última, cuando las tesis o los proyectos de grado son proyectos que se quedan ahí estancados, ¿no? Como tú dices, no hay el apoyo que yo creo que también puede haber desde la misma universidad, y el tratar de generar más patentes, no solo por el check que te da la acreditación, sino por algo más. Entonces, como para sintetizar la pregunta, ¿cuál es tu visión de la universidad y cómo podría engranarse de mejor manera en este ecosistema del que estamos hablando en el tema de emprendimiento? Muy interesantes tus reflexiones, y sí, va muy de la mano en la universidad, en el rol en sí mismo de la universidad. La universidad cumple la función base de transmitir conocimiento, que es lo que venían haciendo las universidades hace 20 años, meramente pasar conocimiento, pero no generar conocimiento, sino simplemente, si nos acordamos, cuando quizás los que somos mayores de 35 años, vamos a acordarnos que en la universidad los profesores tenían ya como su cátedra súper establecida y casi no modificable, sino que se ideaban formas para que los exámenes tengan como 10 modos de exámenes, y medio que combinaban las preguntas para que no se repitan, y eso era, ¿no? Eso era
la enseñanza en la universidad, el estandarizar tener una cátedra y se volvía invariable, ¿no? El siguiente nivel es la generación de conocimiento. Entonces, la generación de conocimiento, ¿qué es generar conocimiento? El conocimiento epistemológico, ¿no? El conocimiento basado en evidencia y basado en conocimiento científico. Y para que sea un conocimiento de ese estilo, tiene que ser indexado en una revista de divulgación científica de distintos niveles, ¿no? Que se encuentran en todas las revistas indexadas, ¿no? que se conocen. Esto el Ecuador empezó a hacerlo bajo política pública del gobierno anterior, de forma con resultados mixtos en ciertos aspectos, pero la realidad ya en evidencia es que sí empezó a haber crecimiento de lo que son publicaciones, ¿no? En el Ecuador hace más o menos 14 años empieza a darse este crecimiento. El siguiente nivel que hacía falta, sigue haciendo falta y hay que trabajarlo, ya no es solamente la generación de conocimiento, sino la generación de innovación. Entonces viene este siguiente nivel. Ahora, todo este proceso, no solo en el Ecuador, sino a nivel global, toma décadas. Es un proceso que va siendo desarrollado y se va corrigiendo sobre la marcha con los errores que tienen. Uno de los errores quizás es lo que tú comentabas, de esa lógica de acreditación que quizás no es mala en concepto, pero empezó a generar mucha burocracia en las necesidades de reporte, que no terminan agregando valor, más que contentarle a una institución a, en teoría, entender lo que está pasando. Entonces, los reportes son desperdicios si es que no generan un valor de decisión, solo de conocimiento, ¿no? Entonces, habían cosas que se pueden ir corrigiendo y se deberían corregir, porque no hay otro camino. En este tipo de cosas hay que avanzar o simplemente seguir condenados al subdesarrollo, ¿no? Pero luego llega un gobierno que no entiende el valor de la educación pública, que lo primero que hace en pandemia es recortar el presupuesto, aunque lo nieguen, a la salud y a la educación, mantiene el presupuesto de gasto militar muy superior a estos dos, y empieza a generar un tema de retroceso, eliminando horas de investigación a los investigadores del país, pensando que en teoría lo que se tiene que dar es más clases para que entren más alumnos. Entonces, claro, va en detrimento. Ahora, esto no es solo culpa del gobierno, ¿no? Y sus malas decisiones. Y por eso la idea del PhD Network, que ojalá siga creciendo. Y yo creo que la academia tiene que conectarse más con las realidades locales y tratar de no solamente investigar, pero incluirse más, porque si no se le percibe como una entidad alejada de la realidad, ¿no? Entonces, ahí está el reto. Todas esas condiciones hay que seguirlas mejorando, porque no hay otro camino. El mundo, con la cuarta revolución industrial, va hacia un tema de base tecnológica. Y los países que no se han podido industrializar aún se van a volver meros consumidores, en lugar de poder generar las condiciones para que, a su vez, esa industrialización genere empleos adecuados, como lo comentábamos previamente. Y qué interesante que toques este tema de la revolución industrial. Justo estaba leyendo un artículo de Fast Company, una página web bastante interesante, en el cual hablaban que los próximos 10 años se viene un nivel de innovación y disrupción nunca antes visto en la raza humana. Estos 10 años que se vienen va a haber avances tan profundos de la sociedad que de hecho vamos a poder resolver con un par de políticas, los presupuestos correctos y la tecnología dada un buen uso, los problemas más existenciales de la humanidad, desde la pobreza, la hambruna, yo qué sé, el tema de movilización, de tantas cosas. Y me da miedo, la verdad, ver cómo vamos a entrar en esta época y Ecuador por poco no está ni enterado del tema, ¿no? Por un lado eso, y por otro, tal vez es justamente lo que tú decías hace un momento. Los políticos no están enterados sobre el poder que tiene la tecnología y presiento más bien que tú lo has vivido en primera persona,
porque justo estaba viendo el presupuesto que tiene una ciudad como Ambato, que es relativamente pequeña, para ciertas obras. Te cuento que recién hicieron unas gradas eléctricas en un barrio relativamente pobre, podríamos decir, y les costó como $7 millones. Unas gradas eléctricas, un parquecito, unas plantitas. Quedó bonito, no te digo que no, no es una mala obra para nada, pero cuéntanos más o menos cuánto costaría un sistema de los que son desarrollados por Ichion para reciclar las cantidades de las que hablábamos de un río, de más o menos qué presupuesto debería manejar un municipio para poder implementar esto. Dependiendo del tamaño del río, si ponemos un río y la complejidad del río, el río más complejo que quizás tiene el país, o entre los más complejos, está el río Guayas por el ancho y tiene un tema de flujo bidireccional. Ahí podríamos estar hablando de una instalación de un proyecto de 3 millones. Wow. Si es que estamos hablando de menor del proyecto de gradas eléctricas que nos comentas, que sería 7 millones, decías, por un tema de gradas eléctricas y un parque. Sí. Ya, sí. Sería interesante ver, ¿no? ¿Por qué costó tanto? Pero no sé, quizás ahí falten datos, como solían decir mis profesores, ¿no? Y en otros ríos más pequeños podríamos hablar hasta $500,000 la instalación de los sistemas. Son muy costo eficientes. ¿Cuál es el río que tú has conocido en Ecuador que te parece el más sucio de todos? Así que te llegaste y dijiste, Dios, no creí que era tan grave el problema. Sabía, pero no creía que era tanto. Cuando uno se pone a ver el tema ambiental en el Ecuador, es deprimente si uno se queda con las manos cruzadas y no quiere hacer nada, ¿no? Los ríos del Ecuador están en un estado apocalíptico. Se encuentran bastante mal a nivel nacional. La mayoría de los desechos que salen de las ciudades no son tratados y van sin filtro hacia los ríos. Ríos que ya muchas veces ni siquiera sirven para la agricultura por su nivel de polución. Las ciudades incluso no solamente que arrojan los desechos, sino que no controlan las descargas ilegales, de las descargas ilegales de la industria y de también sectores poblados. Y aparte se tiene todo lo que son los desechos sólidos suspendidos, entre ellos del plástico, que cuando uno se fija y llega a ver un río, se ve claramente cientos de pedazos, por ejemplo, de fundas plásticas que se quedan en las ramas, ¿no? Y son evidentes cuando, por ejemplo, en las gilses, en los manglares del río Portoviejo, en la desembocadura del río Portoviejo, el manglar, que cuando se toman fotos para invitar a los turistas a que vengan a ver, es algo único, muy bonito, pero en las raíces están miles de plásticos que llegan acarreados por la corriente. Se tiene la Santa Elena, por ejemplo, la isla Puná, que está en la desembocadura del Guayas. Miles de personas que vivían del turismo ya no viven de eso, incluso pre-pandemia, porque llegaba todo el plástico del Guayas, se acumulaba en una parte de la isla Puná. Y luego se tiene Galápagos, en donde los pescadores de Galápagos salen cada mes a tener que recolectar la basura. Mucha de ella viene del Ecuador continental. Entonces, en realidad sería la gran mayoría del Ecuador en el tema ambiental está en un estado deprimente y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Crisis en botaderos. Tenemos botaderos saturados en Quito, en las principales ciudades, de hecho, ya con vida útil acabada, y se tienen que hacer proyectos para, en teoría, seguir aumentando. Mientras el mundo avanza y se da cuenta de que si en 10 años no hacemos un cambio, las sociedades que no lo hagan van a entrar en decadencia. Se van a autodestruir por su tema de manejo ambiental. Entonces es compleja la situación del país y quizás por eso nos motiva aún más a seguir trabajando acá,
tratar de levantar conciencia en el tema, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando empiece a faltar el agua dulce en el país o en el mundo y en el Ecuador la tengamos, pero la tengamos totalmente destruida por nuestro descuido y la contaminación? Nos vamos a morir de sed enfrente de la fuente de agua que está destruida por nuestro mal uso. ¿A eso queremos llegar? Espero que no. Y por eso hay que despertar. No podemos nosotros... Hay dos temas que el Ecuador no puede dejar de evitar de pensar. La inequidad, porque somos la parte de la región más inequitativa del mundo, y el cuidado ambiental, porque somos parte de la región más biodiversa del mundo. Esas deberían ser nuestras máximas como sociedad. Cómo reducir la inequidad, cómo crecer protegiendo el medio ambiente. Eso es no negociable. El resto de ideologías y demás puede ser, pero hay que tenerlo claro y hay que ya ponernos de eso como sociedad. La línea en la arena, como se dice, y de ahí no pasamos. Esto son cosas no negociables. Digamos que este podcast está escuchando a alguien que tiene 18 años, todavía no sabe qué estudiar en la universidad. ¿Tú le aconsejas que vaya por el lado político, que intente capacitarse obviamente y que se postule alguna posición de gobierno que empiece que permita cambiar estas políticas, que empiece a cambiar la mentalidad de la gente, del círculo político, que sea proactivo, ¿no? Justo de lo que estamos hablando. ¿O más bien crees que necesitamos más emprendedores, más gente que innove, que se capacite, que cree en la ciencia? Si tú pudieras como que dar un consejo ahí a la gente, ¿qué es lo que más hace falta ahorita para medio cambiar esta realidad que estamos viviendo? Gracias por la pregunta. Yo creo que es quitarnos el chip de inferioridad. Es algo que todos como sociedad estamos conscientes, pero no lo discutimos. El ecuatoriano se siente muchas veces inferior a sus vecinos, a los países desarrollados, a la gente que está allá, y esto no puede estar más equivocado y quizás es el velo que tenemos en los ojos que no nos permite hacer muchas cosas. Es tiempo de no creernos ni superiores ni inferiores, iguales que el resto de las sociedades. Si algo me di cuenta viviendo fuera del país casi 7 años, es que no le debemos nada a nadie, incluso con la educación de un colegio público. Yo estudié en un colegio público, en el Central Técnico, estudié escuela, colegio, universidad en institutos públicos aquí en el Ecuador. Entonces, y lo que me llegué a dar cuenta, como les digo, no es una falta de capacidad de la gente de nuestro país, es una falta de oportunidades, ¿no? Entonces, primero es ir por un lado eso, es importante darnos cuenta de que somos iguales y tenemos el potencial como sociedad de llegar hacia donde nosotros queremos si empezamos a colaborar. Y ahí está un tema fundamental también. La confianza está muy rota en el país. Ninguna innovación, ninguna invención se puede generar sin colaboración. La invención, este tema de ejemplo del inventor del año, que es un reconocimiento, como les decía, tesoro, pero no es un reconocimiento a una persona, es a todo un equipo, porque las invenciones no se hacen solas. Entonces, son equipos multidisciplinarios que trabajan en conjunto, ¿no? Mi empresa tiene 15 personas en Londres, en Ecuador. Y es empezar a trabajar. En tiempos de crisis, la colaboración es clave, porque la colaboración hace que los recursos se multipliquen cuando hay escasez. Un recurso puede servir para un equipo, no solamente para una persona. Entonces, aprendamos a colaborar y aprendamos a recuperar la confianza que tenemos como sociedad. Nadie sale solo, el trabajo se hace en equipo. Y el Ecuador era muy bueno para eso. De hecho, en los sectores rurales todavía se habla de la minga, ¿no? Que es un concepto tan lindo que ojalá empezamos a entender cuando no nos creamos inferiores y empecemos a revalorizar nuestro conocimiento ancestral, muy sabio, en temas como este que les menciono. Y de ahí, ¿qué seguir? Alguien me dijo alguna vez, y es un consejo que me atrevo a replicar, me dijeron, solo vale la pena vivir por algo que uno podría morir. Entonces eso hay que hacer, hay que buscar esa pasión que uno tiene. Si esa pasión nos lleva a ser científicos, investigadores, vamos hacia allá. Si es que nos lleva a emprender
y a tratar de sacar a pulso una empresa que no solamente debe comer a nuestra familia, sino a las familias de otros, emprendamos. Y si nos interesa servir, porque el tema público tiene que ser de servicio, no de lucro, no de... si a las personas, si es la codicia la que nos motiva a lo público, no vayamos hacia lo público, vayamos hacia cualquier otro lado, porque el tema público tiene que ser de servicio, ¿no? Entonces, no puede ser que toda una sociedad sirva solamente para que se lucre una persona, eso hay que romperlo. Y tiene que no ser tolerado porque es destructor de sociedades. Entonces, lo que sí se conecta en uno es querernos más, querer más al Ecuador, a la sociedad, conocer más nuestro pasado, preocuparnos más por entender quiénes somos, en función de nuestras historias. Las historias conectan a las sociedades. Dejemos de aprender solo lo que pasa afuera y empecemos a revalorizar quiénes somos como país. Historias como la que ustedes comentaban de los inventores, los inventos ecuatorianos o temas como los emprendedores últimamente que han salido del Ecuador. Empecemos a preocuparnos por eso, a conocernos más, a querer más al país. Así vamos a salir. Yo justo en este sentido, y disculpa también que al final te haga también una pregunta ya más personal. Estaba leyendo la anterior semana justo una tesis donde un poco analizaban la figura del Capitán América, lo que significó para el ego, llamémoslo así, de los estadounidenses, ¿no? Y un poco desde Morphy hemos querido rescatar eso. Yo me alegré mucho cuando tú compartiste nuestro video y justo estaba en esta ola del Día del Orgullo Ecuatoriano, porque sí creo, y coincidimos, creo todos los aquí presentes, que nos hace falta creernos que es motivo de, no sé, hasta patriótico el ser ecuatoriano, ¿no? O sea, despertar ese sentido patriótico creo que hace falta. ¿Qué ecuatoriano / ecuatoriana te ha inspirado a ti en tu vida? Esa es como la pregunta. Y la segunda, que ya es un tema más personal, ¿por qué toda esa idea y todo ese gran empuje que tienes, no lanzarlo y ya no como aterrizarlo en una candidatura a algún puesto? O sea, ¿es un tema más bien personal, un tema de encuestas, o a qué se debe ese no estar en política aún? Gracias por las preguntas. La segunda es bien difícil, pero voy a tratar de dar una respuesta. Bueno, la primera es a mi madre. De hecho, bueno, mi madre falleció ya hace 15 años, pero una persona muy jalada para adelante, ¿no? Ella era de Ibarra y fue la primera persona que se graduó de abogada, o bueno, de hecho se graduó de la universidad de toda su familia, de sus hermanos, de sus padres. Una persona que salió de muy temprana edad de su casa, cuando tenía 12 años, tuvo que salir porque le decían, ¿para qué vas a estudiar? Entonces tuvo que salir de su casa y vivir con su tía abuela para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, y terminó graduándose abogada en la Universidad Central. Y fue una persona muy, muy echada para adelante, ¿no? Y me hizo ver lo complejo que es para la mujer, incluso en el Ecuador, mucho más que para un hombre, ¿no? Somos una sociedad muy machista todavía, y no nos gusta decirlo, pero es verdad. Y bueno, el ejemplo de perseverancia que ella tiene lo llevo con orgullo, ¿no? Entonces, ella es mi mentora y la persona que a mí me inspira a seguir adelante, y mucho más que otras personas que quizás pueda leer y compartir historias, pero más de ella por el lado vivencial, ¿no? Yo pude vivir lo que era para ella tener que trabajar el doble que cualquier otro para alcanzar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso en ese sentido. Y del otro, bueno, yo estuve, a mí me ha gustado el tema político desde muy joven, y esto no lo había mencionado antes.
en otras entrevistas, yo fui presidente y vicepresidente de mi colegio, del Central Técnico, en 2 años seguidos. Fui la única persona que llegó a ganar 2 veces el consejo en toda la historia del colegio. Y bueno, dejé un poco el tema político por temas personales, por que falleció mi mamá, y de ahí tuve que dedicarme a salir adelante. Pero yo sí creo que hay que hacer política en el país de forma ciudadana, ¿no? No necesariamente se tiene esta visión de los políticos como alejados o como, bueno, corruptos, porque muchísimos, la gran mayoría son y pues se han ganado, pero hay que retomar esos espacios de forma adecuada, ¿no? De forma participativa. Entonces, de hecho, por eso estudié lo que estudié, temas de modelos de desarrollo. Y tenía conversaciones, de hecho, con un partido político, con la izquierda democrática. Mi visión es de centro izquierda, pero yo no satanizo al resto. Creo que nadie tiene como decían, nadie tiene la bola de cristal para saber por dónde. Desafortunadamente no, de hecho llegué a ser el precandidato de la ID y desafortunadamente no llegamos a una convergencia de criterios. Fue triste, ¿no? Y pocas semanas ya cuando se iba a dar el tema, no se pudo concretar por diferencia de visiones, ¿no? Yo creo que tiene que haber una renovación en el tema político de gente que no tenga un pasado. El ejercicio de lo público afecta de mala forma a mucha gente, ¿no? Y a veces con razón, sin razón, pero tiene que haber una renovación y eso no terminamos calando en el misma idea de concepto. Entonces tuve que declinar la precandidatura de la ID y bueno, hay que ver cómo les va, pero creo que es importante seguir pensando en temas políticos, sobre todo las nuevas generaciones, porque si no nos volvemos cómplices. Solo nos quejamos de lo que pasa, pero no tratamos de captar estos espacios. Es complejo, sin duda. Hay todo un tema ahí de político, de cada partido tiene su dueño. A veces no nos damos cuenta, otras veces muy claro, y se vuelven empresas unipersonales, ¿no? Que tienen ahí su zona y lo que hacen es jalar a otros y no cambian. No, yo ponía un ejemplo, yo escribo para un diario y ponía un ejemplo, una analogía. Los partidos políticos están con el 5% de popularidad, 5% de aceptación, perdón. Estamos hablando de confiabilidad, si se puede poner un ejemplo, de que solo 5 de cada 100 personas de alguna forma creen en lo que ellos hacen. Si nosotros compraríamos un producto o un servicio, ahora que usamos del Internet, vemos el tema de las recomendaciones. Si un producto tuviese el 5% de confiabilidad a través de los usuarios, ¿compraríamos ese producto? Imposible. Para nada, claro. Negado. Y la decisión más importante quizás de una sociedad, que es escoger a los representantes, la estamos dejando a instituciones con un 5% de confianza. Entonces, algo está mal y hay que ponerlo en la mesa y tratar de mejorarlo. Sí, ¿sabes qué, Inti? Yo estaba siguiendo tu propuesta. A mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención esto de que el Ecuador no tiene un rumbo. O sea, hay que reconocer eso. O sea, el Ecuador no tiene un rumbo. Y aquí es lo que yo me refiero con no tiene un rumbo. Y es porque viene un gobierno nuevo, no coge lo que funcionaba del gobierno pasado, volvemos a hacer todo de nuevo y no se continúa con las cosas que de alguna manera se estaban construyendo de alguna manera bien. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención también cuando la izquierda democrática dijo, bueno, Inti no va a estar con nosotros para la presidencia. Porque es interesante esto de que, primero, hay que empezar a hacer una evaluación y una selección, como tú alguna vez te escuché y mencionaste, de en dónde estamos. O sea, como Ecuador, ¿en dónde estamos? Hay que ser sinceros, aunque nos duela. ¿Desde dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Y trabajar desde esta visión de desigualdad, injusticia y corrupción. Entonces, a mí me llamaba la atención muchísimo esto de que hay un candidato joven, científico, que se lanza a la presidencia y de repente la izquierda democrática, como tú ahorita nos acabas de mencionar, no llegan a un acuerdo y no se lanza.
Pero una pregunta que también puede ser personal. ¿Podemos ver a Inti en un futuro siendo candidato a la presidencia? Em, Perdón. es difícil responder porque em, creo que no debemos pensar en uno de los errores que tenemos son estos liderazgos mesiánicos, de que alguien por la simple presencia va a cambiar todo. Por ejemplo, ahora yo soy muy crítico en cuáles son los planes de gobierno. Y justo mencionaba un tema que generó un poco de debate, sobre todo en Twitter, de que es mejor votar nulo que votar por alguien que no tenga un plan de gobierno. Y claro, surgieron muchas visiones, ¿no? Unos decían de su visión de que no volver al pasado y otras de que el menos malo. Y yo les hacía esta pregunta, les decía, ¿cuántas veces hemos estado con esto mismo? O sea, ¿cuántas veces terminamos votando por el menos malo o cuántas veces terminamos votando por que no vuelva el pasado? Y pasa mucho, se repite ese tema. Y ahora incluso tristemente candidatos, no voy a mencionar el nombre no quiero hacer daño a nadie, pero candidatos que ya se lanzaron antes y que habían presentado planes de gobierno antes, este año ya no los han presentado hasta ahora. Estamos hablando de que ya estamos hablando hasta febrero, entonces faltan ya pocos meses, estamos empezando a entrar ya en el punto central de la campaña, ¿no? Que va a empezar el próximo mes. Entonces, sin plan de gobierno. Entonces, ¿cómo votamos por alguien si no tiene un plan? ¿Cómo nos aseguramos que ese candidato va a ser mejor o peor que lo que viene antes si no tiene un plan, no tiene una estrategia? Entonces, creo que eso es lo que hay que ser más críticos, que si alguien se lanza, porque lanzarse es un sacrificio, eso dicho sea de paso, era un tema en lo personal. Yo vengo trabajando en mi emprendimiento, por ejemplo, y tomar una decisión de salir de mi emprendimiento hacia lo político es al revés, ¿no? En lugar de buscar, yo qué sé, lucro, recursos, era dejar la estabilidad que uno tiene como para poder tratar de hacer algo, ¿no? Entonces es un sacrificio familiar, personal, el escarnio del público, ¿no? Que a uno el candidato se vuelve el centro de todos los males del universo y del Ecuador. Entonces, no es una decisión muy fácil que tomarla, dicho sea de paso, cuando se hace el ejercicio de forma sopesada y entendiendo todo lo que involucra, ¿no? Hay gente que lo hace por el contrario, quizás no, lo que quieren es un momentito de fama sabiendo que no van a ganar, ¿no? Pero si uno quiere hacerlo bien, es un sacrificio en realidad, salir del confort de muchos temas, ¿no? Entonces, no sabría decirlo, la verdad. Eh, pero lo que sí es importante mencionar que esta campaña, me entristece eso, pero esta campaña creo que es lo más decadente que hasta el momento, ojalá cambie y por eso también lo digo, es lo más decadente en tema de propuestas, porque la política se ha vuelto un tema de marketing y nosotros no estamos comprando una gaseosa, estamos tratando de votar por el futuro de un país y los políticos tienen que dejar de vender humo y hacer la tarea. Y si no tienen conocimiento, bueno, que usen un poquito de la plata que se gastan en imagen, en contratar gente, pero tengan un plan, ¿no? Y fijémonos, si vemos en los partidos políticos, si uno pone plan de gobierno de fulanito o fulanita, y a ver si asoma algo. Y no asoman. Entonces, ¿cómo van a gobernar sin plan? Entonces es un tema difícil, ¿no? Y quizás por eso es dejar de pensar un poco en los personalismos y más en los planes. Y quizás eso sí hay que construir y eso sí, definitivamente yo no voy a dejar de tratar de trabajar, ¿no? Con gente interesada. Y no solo es la ausencia de un plan de gobierno, sino la ausencia de tomar en cuenta la data, ¿no? Que es algo que también, no sé si podemos hablar rapidito del tema. Me parece que Itch no solo innova con
se podría decir que sistemas de reciclaje, sino también con la correcta utilización de la data e interpretación, entre algunas otras palabras. Y siento que es una palabra que se utiliza mucho en el mundo de la tecnología, pero muy pocas personas entienden realmente qué es hacer uso de la data. Por ahí estábamos en un podcast anterior en el cual un experto en redes sociales, en marketing, nos hablaba que este tema de machine learning que tienen ahora las redes sociales, que es autoenseñarse cómo mejorar el tiempo de que una persona pase pegada a Facebook, a Twitter, a YouTube, puede realmente hacer que estas redes sociales lucren 2, 3, N veces más en un tiempo determinado. Y cómo hasta cierto punto se nos ha ido de las manos ya esto, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial y todo este tema. Que por ahí siento que puede ser un mal uso de la data. Pero también hay un buen uso. Y creo que el gobierno sería muy diferente si es que por ahí los gobernantes que tenemos tomaran un poquito en cuenta el tema de la información. Ni siquiera llamémosle data, sino información. No sé si nos puedes contar, hacerle un poco digerible este tema de la data para la gente, porque me parece un mundo fascinante en el cual la gente que sepa utilizar la información, la data, puede realmente moldear el destino del país y del mundo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito de este aspecto también, Inti. Claro que sí. De hecho, es algo muy bonito de hacer un doctorado, que hay muchos sacrificios detrás, pero algo muy interesante que uno aprende es qué es el conocimiento y cuáles son las diferencias entre unos y otros, ¿no? Entonces, y van a ver cómo esto se conecta con el tema de información y de datos. Hay tres tipos de conocimientos, y se lo resume muy básicamente, que uno es el epistemológico, que es la base del conocimiento científico, y que en resumen lo que significa es buscar evidencia, levantar datos, levantar información. Esta puede ser cualitativa o cuantitativa, entonces se pueden sacar estadísticas y en base a estas estadísticas tomar decisiones, o se pueden sacar impresiones, se pueden sacar un mapeo no necesariamente numérico para entender el estado de una situación, ¿no? En previstas y demás. Entonces esos son los datos que a la final cuando se analizan y si son replicables y reproducibles, ¿por qué tienen que ser estas dos condiciones? Para que no sea una condición aislada, sino que sea una condición que podamos decir generalizable. Y mientras más generalizable, mayor el nivel de incidencia que puede tener. Entonces, la información y tomar las decisiones basadas en esa información que se levanta haciéndolo de forma técnica, hay esta materia que nos daban, ojalá sigan dando, que es metodología de la investigación, que es justamente esto: cómo uno levanta una información, cómo la clasifica y cómo termina encontrando una información respecto a un tema determinado, y en base a eso toma decisiones. Las sociedades en general deberían tomar decisiones basadas en evidencia y en datos, porque si no se cae en... Pero no la toman. ¿Crees tú que para nada, no es cierto? En la gran mayoría de casos no, y desafortunadamente no podemos pintarle de otro color a esto. No, se toman, y no solamente a nivel político, sino también a nivel social. Ese es el segundo tipo de conocimiento, que es el razonamiento subjetivo. Entonces ahí viene el yo creo o yo pienso, todo lo que es la visión de uno del mundo, ¿no? La razón que uno tiene. No es que yo tengo la razón, tengo una razón y otras personas tienen otro razonamiento, que es subjetivo, y ya es un proceso interior de reflexión. Y varía mucho mi razonamiento subjetivo con el de otra persona. Variará aún más si es que yo tengo otra visión religiosa o política incluso que otra persona, pero estos son subjetividades, que no es que no tienen un valor, pero como subjetividad tiene ya un cierto potencial de fallo, porque es subjetivo en función de mi visión del mundo, ¿no? Entonces,
Y ahí es cuando se entran problemas, cuando se tiene gobernantes, y voy a poner el caso reciente, lo que pasó con el tratamiento del Código Orgánico de la Salud, que por más que llega una persona y dice, se hizo un análisis técnico académico, terminan vetando todo el proyecto de ley. Y eso no se dio por un tema de razonamiento científico. Eso se dio por subjetividades, por una visión de un cierto grupo de personas que pusieron presión y en función de sus visiones de la moral y de la religión, decidieron que eso no es adecuado. Entonces, ahí se caen sociedades en las cuales las decisiones no se toman basadas en datos, sino en la subjetividad de uno del otro. Subjetividades. Ajá. Entonces, y eso se da mucho en los debates, ¿no? En los debates incluso en casa de las personas, que si yo tengo la razón, ¿no? El fulanito es el mejor porque yo le siento así, el otro es el sultanito porque, o la menganita porque es así. Entonces, cuando tendría que haber un tema de tolerancia y respeto, porque cada uno de esos son conocimientos subjetivos, a menos que haya un razonamiento basado en evidencia, ¿no? Y así las sociedades progresan. Hay un tema muy interesante de China, por ejemplo, de cómo hizo ese cambio, sobre todo a nivel político, y cómo ayudó mucho en una visión más técnica, ¿no? más lógica, en el sentido de la evidencia para tomar decisiones. Si no, claro, se entran en subjetividades, ¿no? Y no es por minimizarlas, porque todos las tenemos, pero terminan haciendo temas. Ustedes mencionaban algo hace poco que es el tema de cómo nos autodestruimos todo el tiempo, ¿no? Y no es algo reciente. Yo visité cuando hacía las visitas de mi universidad el proyecto del tren de Alfaro, visitamos con mi universidad la estación de Daule, y era un proyecto espectacular en su concepción. Tenían hasta las fundidoras para los ejes, ahí mismo, para poder hacer mantenimiento de los elementos que quizás más se dañaban. Espectacular. Y luego, por temas políticos, llegaban otras personas y para mucha gente política es reducen Maquiavelo a buscar el enemigo y al enemigo satanizarlo, ¿no? Y así van peleándose unos contra otros en vez de hacerlo de forma objetiva, no subjetiva, y decir, bueno, esto estuvo bien, esto estuvo mal, por esto, con esto avanzamos, con esto cambiamos, ¿no? Pero todo eso hay que cambiar. Algo parecido a lo que pasó con el Instituto Izquieta Pérez, ¿no? Que ya de por sí hacíamos y creábamos muchas cosas y al final, ahora que necesitamos, nos dimos cuenta que no tenemos un lugar donde poder crear nuestros propios sueros, por decirlo, un ejemplo, ¿no? Así súper necesario. Inti, un poco para ir cerrando este espacio también y para aprovechar también un poco de tu tiempo, ¿qué mensaje le podrías dar a una persona que nos está escuchando y que ve en ti un referente de la ciencia en nuestro país y de lo que se puede crear a través de la ciencia también? Bueno, primero agradecerles por la oportunidad y decirles que es momento de que no es un tema de pensarlo las generaciones anteriores como algo negativo, sino más bien entender que cada sociedad se va construyendo en función del esfuerzo de las generaciones pasadas, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes, todos nosotros, tenemos una necesidad de empezar a marcar el destino de la sociedad del Ecuador. Y es difícil, siempre existe este tema del cambio generacional, ¿no? Del cambio de lo nuevo con lo anterior. Y como digo, lo anterior con sus limitaciones, así como quienes vengan después de nosotros dirán lo mismo de lo que hagamos o dejemos de hacer. Pero no seamos una sociedad, no seamos una generación pasiva. A veces mucho el tema de redes y esto nos hace pensar que estamos haciendo algo, pero muchas veces no es la verdad. Entonces hay que empezar a tomar las riendas de forma distinta, aprendiendo de los horrores y lo bueno y lo malo de lo pasado, y empezar a generar un nuevo país.
Yo creo que sí hay un buen futuro para el Ecuador. Soy un optimista de eso. Yo veo el potencial que tenemos los ecuatorianos. Creo que podemos construir un Ecuador que genere industrialización, tecnología de forma sostenible e inclusiva. Y hay empresas que ya lo empiezan a hacer. Cuando salimos de esa burbuja que es nuestro entorno social y empezamos a interactuar más con otros grupos sociales, más con si somos de clase media, con las clases populares, y buscamos formas de trabajar con ellos, y si tenemos la oportunidad de emprender, pagar precio justo y demás, mientras más generemos algo inclusivo, algo justo, mejor va a ser la sociedad ecuatoriana. Entonces, es por ahí, hay que empezar a salir de la burbuja que vivimos, ¿no? El Ecuador llegó a un punto en el cual quienes tienen recursos lo que hacen es alejarse de las zonas pobladas, ponerse unos muros grandototes y se olvidan de lo que pasa afuera, ¿no? Y esto no es nuevo en las sociedades, esto no solo pasa en el Ecuador, pasó en muchas partes europeas, partes que llegaron a crisis que terminaron en guerras civiles o incluso en temas anteriores en anarquía, ¿no? Entonces, el Ecuador no puede seguir en una visión egoísta de los individuos, tiene que volverse más inclusiva desde todo nivel. Y quienes más tienen, más responsabilidad tienen de tratar de volverlo al Ecuador más inclusivo y más sostenible. Y las clases medias tienen que tratar de colaborar, volver a colaborar, a trabajar, a sacar adelante al país. En eso la ciencia juega un rol. La ciencia no podemos permitir que no se haga ciencia en el país, porque eso es condenarle al país 2 generaciones, de hecho los estudios estiman, hacia el subdesarrollo. Si el país tuviese oportunidades, vemos lo que muchas universidades hicieron. Empezaron a trabajar en sistemas de ventilación mecánica casi sin recursos y lograron sacarlo, muchas universidades. Universidades están sacando recientemente ahora los nuevos sistemas de testeo rápido PCR. Todas las universidades tengo entendido que están empezando a tratar de generar patentes en ese sentido. La academia tiene un rol de jugar en el desarrollo de las sociedades, hay que defenderla. Y ojalá la educación pública llegue a más gente. Que claro, hablamos también desde el confort. ¿Qué pasa a las personas que ni siquiera pueden acceder a la universidad? Y se quiere condenar la educación pública. Entonces hay que defenderla. Y quienes quieran hacer investigación es un camino da una oportunidad de aprendizaje sobre cómo se genera conocimiento muy importante, no solo en lo académico, sino también en otros sectores como el político, como lo hablamos el día de hoy, ¿no? Inti, ¿cuándo crees que ya está implementado el sistema de Itcheon en el río Manabí, nos dijiste que iba a estar? En el Puerto Viejo, sí. Puerto Viejo, perdón. ¿Cuándo esperarías tú? Nosotros estamos trabajando, de hecho, ya en la ingeniería de detalle en Reino Unido. El sistema se va a empezar a construir en el mes de noviembre, igual allá, y la primera fase va a estar en marzo del siguiente año ya operativamente en el río Puerto Viejo. Me parece fantástico. ¿La gente puede acercarse a ver cómo funciona la máquina de alguna forma? Sí, claro que sí. Va a estar en una zona, en el sector rural. De hecho, estamos tratando de hacer un trabajo también con la comunidad donde va a estar, pero por supuesto que sí. Y de paso fomentamos, ojalá, unos proyectos comunitarios para que la visita también aprovechen y les compren unos productitos. Sería fantástico, porque eso es lo interesante que no entiende la gente, ¿no? Que se puede hacer todo un ciclo de cosas a partir de algo que creemos que puede ser basura, ¿no? Me parece súper interesante. Inti, muchísimas gracias, hermano. Ha sido 1 hora y media de puro aprendizaje por mi parte. Estoy encantado de haberte conocido, muy agradecido, como te digo. Y bueno, espero que algún rato nos podamos dar un abrazo presencialmente y podamos crear contenido para inspirar a más gente, para motivarles a que se capaciten y que saquemos este país adelante. A las órdenes. Cuando vengan por Quito, avísenme. Acá tenemos nuestras oficinas, así que nos podemos sentar a conversar y encantado de poder tener una conversación a generación de contenido. De hecho, queremos empezar a hacer eso a través del
del PhD Network, así que a las órdenes y conversemos. Sí, si algún rato tienes ideas de videos, nosotros encantados de la vida porque como te decíamos, queremos hacerle al ecuatoriano un poco más o sentirse un poco más orgulloso, ¿no? Y creo que es un buen inicio, así que a las órdenes también, igual si cuando ya traigas todo el equipo, nos encargamos ahí de un poco ir a grabarlo y mostrarle a la gente lo que se está haciendo. Yo, en lo personal, en verdad te admiro mucho tu trabajo, sobre todo el propósito que tienes, más que los premios que van bien y más con la figura pública. Yo creo que te admiro por esa persistencia que tienes como persona, por cómo has afrontado los problemas y sobre todo ese propósito, ¿no? Que creo que es lo más importante y lo que más nos mueve a las personas, así que es muy loable ese propósito y ojalá, como dijo Carlos, nos podamos conocer y darnos, no sé, pues en la nueva normalidad sí un abrazo, pero al menos un codo ahí, así que un gustazo. Como dicen los ingleses, así tomarse una pinta. En serio, cuando vengan, avísenme, por favor, yo no les voy a quedar mal y por ahí nos tomamos unas cervecitas y conversamos. Encantado. Oswald, Dani, ha sido un gusto. Nos vemos, Inti. Cuídate. Chao. Gracias, amigos. Chao, Inti. Muchas gracias. Nos vemos.